Bienvenido a Tu Bienestar es Cosa Tuya, el espacio de audios del Jardín del Bálsamo, el sitio donde aprender a cuidarte, a aumentar tu bienestar y a mantenerte saludable de forma holística. Te ofrezco los recursos y servicios que necesitas para que tus hábitos saludables y tu sueño de llevar una vida más natural sean una realidad. Porque el camino hacia tu salud empieza en ti mismo. ¡Comenzamos! Bueno, bienvenidos todos a un episodio más de Tu Bienestar es Cosa Tuya. Hoy tenemos con nosotros a Marina Sánchez. Bienvenida, Marina. Muchas gracias, tenía ganas de estar por aquí ya. Bueno, Marina es nutricionista y masajista ayurvédica y hoy vamos a hablar con ella de todo lo que es el sistema médico ancestral ayurvédico. Nos va a introducir un poquito en todos estos conceptos y esta filosofía que, bueno, a mí me parece un sistema como muy bonito porque integra todo como con mucho equilibrio y mucha paz y mucha calma, siempre respetando mucho el proceso natural de cada persona. Me parece además fundamental para todas aquellas personas que estamos interesadas en el desarrollo y en el bienestar personal, pues conocer un poquito toda esta filosofía. Así que, bueno, bienvenida. Muchas Marina. gracias, Mónica. Me gustaría, antes de empezar, pues bueno, para que la gente te conozca un poquito, que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia y que te ha llevado a todo lo que es el sistema ayurvédico. Bueno, pues yo conocí la Ayurveda hace como unos 7, 8 años más o menos. Y en general, como todos estos sistemas de medicina alternativa o disciplinas de salud un poco más allá de la convencional, de la alopática, que yo siento que nos llegan como en momentos de necesidad, o sea, en momentos en los que estamos también en una búsqueda y en los que necesitamos de esta o cualquier otra medicina, o por ejemplo en tu caso entiendo que fue la naturopatía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, yo conocí la Ayurveda hace unos 7, 8 años y de hecho me acuerdo que la primera vez que escuché el concepto así Ayurveda fue en una asignatura. Yo estudié Antropología Social y Cultural y tenía una asignatura... Chulo, bien, ¿eh? Sí, muy Todo bonito. el tema culturas y eso, qué guay. Relacionado en cierto sentido también con este sistema de salud, ¿no? Y yo tenía una asignatura que fue de las que más me gustó, que se llamaba Antropología de la Salud y de la Enfermedad, que hablaba un poco eso, sobre lo que es el concepto de salud en diferentes culturas, y hablábamos un poco de sistemas de salud más allá pues, del sistema occidental. Y ahí escuché por primera vez el concepto de Ayurveda, que bueno, quedó ahí un poco en el tintero, yo lo escuché, investigué un poquito por encima. No Y era luego, el momento aún. no era el momento, pero poco tiempo después. Me pasa siempre. Porque luego lo recuperé nada al poquito. Yo también estaba en una etapa como muy desequilibrio a nivel general, o sea, global. A nivel mental, a nivel físico, tenía como muchos problemas digestivos, también la salud hormonal la tenía completamente destruida. Y en ese momento también, pues que fue pocos meses después, así cuando empezó como a explotar un poco todo mi cuerpo, así a dar ya señales muy evidentes de que necesitaba un cambio. También empecé con una enfermedad de la piel y en ese momento, bueno, empecé con la medicina convencional y en un punto vi que no me estaba dando las respuestas que necesitaba, es decir, una solución yendo más hacia la raíz del problema más que hacia tapar. Al final, por ejemplo, problemas de piel casi siempre es uso de cortisona. Y bueno, en ese punto sí que decidí pues investigar un poco por mi cuenta, empecé a ir a diferentes nutricionistas, a naturópatas también, medicina china, y en un punto apareció el Ayurveda, que fue lo que pues a mí en ese momento y a día de hoy un poco más me encaja con mi forma de entender el cuerpo, con mi forma de ver el mundo, ¿no? De ver también la naturaleza. Y bueno, desde ese momento pues empecé eso, a estudiar, a comprar libros, a leer por mi cuenta. Fui pues eso, a consultas de nutrición y de terapia ayurveda y empecé a aplicarlo mucho en mi día a día. También yo creo que fue como un punto de inflexión pues de darme cuenta de que necesitaba un cambio y de que necesitaba, si quería solucionar mis problemas, tomar cierta responsabilidad. Es decir, hacerme un poco más responsable de mi salud y de mi cuerpo, porque sí que tendemos a derivar fuera en nuestra propia salud.
Y hace 4 o 5 años hice la formación, eso, como terapeuta ayurveda, pues un poco porque yo quedé como encantada, enamorada de esta disciplina de salud, de esta forma de comprender la salud y la enfermedad. Y con idea también de poder compartir todo esto que a mí me había cambiado tanto, que a mí me había pues solucionado tantos problemas, también ha abierto muchas puertas a nivel de, vale, yo tengo cierto poder para conmigo misma, yo tengo la capacidad de Y transformar obligación, y obligación. y obligación, exactamente. Mm. Sí, de hecho hay una frase de un autor que dice un poco como a día de hoy, o sea, en la sociedad en la que vivimos actualmente, cualquier persona que quiera estar saludable, que quiera estar equilibrado, tiene que aprender lo máximo que pueda sobre salud. Es decir, exactamente, casi un deber, una obligación que tenemos para con nosotros mismos y también nuestro entorno realmente. Ujú. Bonito, es lo bonito de estas filosofías, que te ponen en el centro del problema y de la responsabilidad y te obligan a ser participativo, te obligan a involucrarte en tu salud. De hecho, en naturopatía hay una frase que dice que no hay pacientes aquí, hay hacientes, ¿no? Ah, pues no lo había escuchado, me Claro, encanta. tú tienes que ser hacedor de tu bienestar Sí, sí. y de tu salud. No quedarte esperando a que otra persona te solucione la vida y los problemas. Claro, a ver, hasta cierto límite. Habrá cosas en las que obviamente tú no vas a llegar y para eso están los profesionales ahí. Pero tú eres el que estás todos los días de tu vida contigo. Si tú no sabes cómo cuidarte, si tú no sabes cómo prevenir, o sea, ¿qué Justamente. vas a hacer? Vas a estar encaminándote con todo lo que hagas al final a la enfermedad. Entonces, tienes que tomar esa responsabilidad. Y lo bueno que tienen pues, estas filosofías, estas culturas, digamos, con ese bagaje más ancestral de la salud, es eso. Además, a mí me encanta que van pasando un poco como, digamos, por todos los planos, desde lo más físico a lo más mental o lo más espiritual, porque el bienestar es eso, el bienestar es integral y es que puedas participar de tu salud en todas las etapas. Y bueno, y es así como tiene que ser. Sí, y el término de paciente es verdad que a mí me rechina muchísimo, como ya directamente implica casi que tú te sitúas en una forma pasiva, es decir, no Total, eres es eso. objeto activo de tu salud, sino eres el paciente, el que sufre, el que está pasivo cuando viendo cómo su salud se va como degradando, ¿no? Entonces justamente me quedo con ese término de paciente, ¿era? Sí, que suena fatal, pero tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Sí. Bueno, pues explícanos entonces en qué consiste el Ayurveda, cuál es su filosofía y qué es lo que abarca. El Ayurveda es una medicina tradicional, es una disciplina de salud, también una filosofía de vida, un estilo de vida, y proviene de la India, del estado de Kerala. Y es una o la medicina más antigua que existe. Data de entre unos 5.000, 10.000 años de antigüedad, más o menos, así los textos clásicos. Una de las características principales es que es un sistema holístico, es decir, que integra todos los aspectos que considera que forman parte del ser humano. En este caso, pues que serían el cuerpo, el espíritu, la mente. También habla de los órganos de los sentidos, que es la forma en la que adquirimos la información, ¿no? Es también práctico porque lo que busca es, más allá de informar, como alentar al practicante a que primero haga un proceso de autoconocimiento para luego poder entender cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su mente, cada aspecto de su vida, ¿no? Y poder llevar prácticas a cabo relacionadas o integradas con su propio cuerpo, es decir, con la forma única que tiene la persona de ver el mundo o de que su propio cuerpo tiene de trabajar. Algo también como muy interesante y que a mí me gusta mucho y principal de la Ayurveda es que está totalmente ligado a la naturaleza. Se basa en los ciclos naturales, en la observación y en el estudio de la naturaleza para adaptar el estilo de vida. Es decir, es personalizada. No va a ser nunca lo mismo, por ejemplo, practicar el Ayurveda donde nació, que tienen determinado clima, diferentes alimentos, diferentes plantas que crecen allí, que practicarlo pues donde estamos nosotras, aquí en el Bierzo, ¿no? Que va a ser totalmente diferente y tampoco era lo mismo practicarlo hace 5.000 años que en la sociedad actual.
Entonces busca adaptar el estilo de vida y lo hace a través como de diferentes prácticas o herramientas. Una de las principales sería la alimentación, seguir una alimentación ayurvédica, saludable, fresca. También todos los tratamientos que tiene la ayurveda, especialmente los masajes, masajes soleados de cuerpo, de cabeza, etc. También el uso de meditación, de pranayamas, de respiraciones, uso de hierbas, de especias y todo lo que son rutinas de autocuidado, es decir, hábitos de vida. Que ahí es donde a mí me gusta como hacer mucho inciso y creo que es algo en lo que fallamos mucho porque casi acudimos a un profesional de la salud cuando tenemos un problema ya, o sea, una bola de problema. Y de forma preventiva es muy interesante trabajar porque es cuando podemos avanzar más en nosotros mismos y pues prevenir precisamente que puedan aparecer desajustes, desequilibrios, enfermedades más fuertes que impliquen pues eso, un desorden a nivel general. Y también es filosofía de vida porque el Ayurveda nos da una manera de entender el mundo, es decir, tiene su propia cosmovisión. Sabe el mundo, el universo, el cuerpo humano, las plantas, los animales, es decir, todo lo que hay en la existencia existe gracias a la combinación de 5 elementos, que son los elementos que forman el universo, que serían el éter, el agua, la tierra, el aire y el fuego. Estos 5 elementos dan origen a toda la creación. Cuando no existe uno de esos 5 elementos o cuando uno de esos elementos o varios están desequilibrados, sería cuando aparece la enfermedad. Entonces, eso nos da otra perspectiva, otra manera de comprender la salud, de comprender la enfermedad y de entender lo que hablábamos un poco, de que somos parte activa, que somos responsables y tenemos el deber de cuidarnos y más en la sociedad en la que vivimos, que es todo es muy rápido, es fácil acabar en estados de ansiedad, de estrés generalizados o infinidad de desajustes. Bueno, resumiendo, sería dar una visión totalmente amplia, llevada a otra dimensión por completo de lo que es el bienestar y de cómo vas a enfermar. Hay que tener claro que la enfermedad no aparece por azar, no aparece porque sí, que es fruto de unas consecuencias y de unas casuísticas que se han ido dando o complementando que pueden venir de distintos ámbitos. Una cosina te quería preguntar sobre lo que dijiste, es que era así como más personalizado de la zona en la que te encuentras. Entonces, por ejemplo, desde el sistema ayurvédico se contemplaría el utilizar plantas que son autóctonas de la zona donde vives, sin basarte directamente en plantas como muy características que se emplean en el Ayurveda. Sí, os estarían como las dos partes. Sí que hay, pues eso, plantas que están como muy estudiadas desde la Ayurveda, la ashwagandha, el tripale, que son originarias de la India. Pero luego el Ayurveda, al entender los alimentos como algo vivo también y al estudiar y comprender las cualidades de cada alimento tiene diferentes efectos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al entender eso, se pueden, aunque imagínate que en los textos clásicos no se estudiasen hierbas pues, que no estaban en la India, pues por ejemplo, imagínate aquí que es muy típico el tomillo, el romero, aunque creo que allí en este caso también, porque se habla mucho de estas hierbas. La idea es poder extrapolar, es decir, poder comprender como los elementos que tienen esas hierbas y al comprender los elementos, es decir, por qué está formada esa hierba, es decir, qué cantidad de agua, de tierra y qué sabor tiene también, porque en Ayurveda se habla mucho de, como de los sabores y de los efectos que tiene en el cuerpo cada uno de los 5 sabores. Entonces, a partir de ahí se podría comprender qué efecto tienen las hierbas autóctonas en el cuerpo. Buscar algo similar a eso, se basa en eso, ¿no? Sí, se Digamos. basa, no necesariamente necesitas, pues eso, las hierbas típicas de la Ayurveda, más exóticas, que no son autóctonas de aquí, o incluso pues algunos alimentos. La idea es eso, o sea, el poder adaptarlo al entorno que tenemos, que eso es algo muy bonito también, que el significado como más certero y más profundo de estar en conexión con la naturaleza, que es la naturaleza que tienes alrededor, no es una naturaleza exótica y lejana, ¿no? Estudian incluso el clima. Con el clima sería un poco lo mismo, es decir, las estaciones que hay en India, el clima que hay allí no es para nada parecido con el que hay aquí. Comprender que aquí por el invierno es más frío, también puede ser lluvioso, es húmedo,
vamos a poder entender cómo eso afecta a nuestro organismo, ¿no? Y tomar acciones en consecuencia. Entonces, por eso en ese sentido yo digo que es universal y es atemporal, porque es personalizado y adaptable, entendiendo que cada cuerpo es único, que tenemos esa combinación de elementos en proporciones únicas y que también el entorno en el que vivimos es diferente en cada lugar, ¿no? Ujú. Entonces, la cuestión es cómo adaptar, tener un poco la capacidad de observación también, que igual que lo que comentabas de que la enfermedad no viene porque sí, sino que son llamadas a la acción, es decir, síntomas que tienen una causa de ser y una razón y que te vienen a decir algo, ¿no? Entonces, como atender a todo esto es lo que nos viene a decir también en este sentido el Ayurveda. Sí, poner el punto de mira en algún sitio. Una pregunta. ¿Qué está dentro de que el yoga está dentro del sistema ayurvédico, el ayurveda está dentro del yoga o son dos sistemas complementarios entre sí? Son dos sistemas complementarios. Los dos vienen de las mismas raíces, pero serían complementarios, es decir, no está uno como dentro de otro. Se hablan los dos de los Vedas, que son los textos clásicos, pero el Ayurveda sí que se sirve mucho del yoga, es decir, hay muchas posturas de yoga recomendadas para diferentes dolencias, diferentes desequilibrios. También se usa la meditación, pero sí que es verdad que, porque a veces, como hoy en día sí que la Ayurveda yo recuerdo hace 7 8 años que hablabas de Ayurveda y, o sea, no había como mucha información. Yo creo que ahora sí que va sonando, igual también gracias al yoga, porque en yoga muchas veces sí que se habla de estas rutinas de autocuidado, de esta alimentación, entonces se complementan entre sí de una forma como muy, muy orgánica también, ¿no? Vale, sí, Y, me surgía esa duda porque yo contemplaba la ayurveda como un sistema médico y dentro de ese sistema médico, a la hora de trabajar, pues el cuerpo, digamos, el cuerpo, la mente, el espíritu, como que tocaba distintos planos y que el yoga era, para entendernos así, como que estuviera dentro de esa parte. la Ayurveda se sirve muchas veces del yoga y el yoga se puede servir, o sea, se retroalimentan al final, ¿no? Porque el yoga trabaja mucho, pues eso también, la parte espiritual, la parte física, y el Ayurveda pues se centra más en tema médico, en tema salud, que los dos al final son eso, o sea, están Sí. retroalimentados, son complementarios, pero sí que es importante algunos pues mitos, como por ejemplo también uno que yo oigo mucho es el Ayurveda es un sistema de alimentación vegetariano o el Ayurveda es hacer yoga y hacer meditación o seguir una alimentación así como muy especiada o cantar mantras o levantarnos a las 5 de la mañana. Y todo esto pueden ser prácticas de las que se sirve la Ayurveda, que no todas. Por ejemplo, el vegetarianismo, no, el Ayurveda no es vegetariano, sí que tiene como argumentos a favor del vegetarianismo, pero no lo es. Tiene muchas recetas que incluyen productos animales. Todo esto pueden ser como herramientas o prácticas de las que se sirve, pero no es lo que es en sí el Ayurveda, o sea, la esencia de Mm. este conocimiento, de esta disciplina, ¿no? Que por cierto, Qué animales suelen estar, o sea, suelen ser más de consumo dentro de la ayurveda? productos, por ejemplo, los huevos sí que entrarían, y luego animales suelen ser más tipo animales de cuatro patas y de climas un poco más áridos, son los como más recomendados, que serían, por ejemplo, el pollo, el pavo y alguna carne de caza, podría ser. De hecho, tienen alguna hasta como tipo loros, algo así. O sea, todo lo que entraría al tema aves, por ejemplo, carne de caza, Ujú. digamos ahí, ¿no? Porque la Sí, vaca o sea, entendemos que no, que es sagrada, entonces ahí no va a claro. entrar, aunque tenga cuatro patas, Sí, de la pero vaca. en ese rango. En ese rango, sí, que luego, pues eso, normalmente se recomienda la carne a periodos de como debilidad física, o sea, cuando necesitas nutrir. Por ejemplo, hay Mm. una receta muy típica, sí, cuando necesitas incluir estos procesos en tu vida, que es el caldo de carne, que sería el típico caldo de huesos de la abuela, con bien de colágeno, pues esa es una receta que se incluye, vaya. Y ya te digo, sí que tiene como muchos argumentos, es decir, una dieta sátvica, que sería una dieta pues como la más, la mejor, por así decirlo, a nivel de que te da más claridad, te da más pureza al cuerpo, sí que sería una dieta vegetariana. Pero al ser, pues eso, al ser personalizado, al ser adaptado, hay
cientos, hay miles de diferentes situaciones. Cuando hay un momento de debilidad, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades que cursan con mucha falta de energía, con mucha debilidad, el caldo de carne estaría, por ejemplo, muy, muy recomendado. Ujú. Me llama mucho la atención que es verdad que es como un sistema que para lo completo que es y todo lo que abarca y todo lo que te puede ayudar haciendo cosas por ti mismo, que es verdad que es un sistema que es menos conocido, por ejemplo, que lo que es la medicina tradicional china, cuando es, claro, ahí entraríamos en debates, pero cuando es prácticamente de la misma antigüedad o a lo mejor incluso más, ahí habría que ver Sí, hay diferentes porque el libro amarillo creo que también data de hace 5.000 años, opciones, entonces sí. entraríamos ahí en a ver cuál, pero que se conozca mucho más lo que es la medicina tradicional china y que este sistema que invita tanto al autocuidado y a herramientas que puedes hacer por ti mismo, por tu bienestar y por tu salud, que esté como, que se empiece ahora a darle un poquito más de voz a todo eso y que no sea tan conocido por la gente. Me llama mucho la atención eso, me parece Que también súper va esto curioso. un poco por modas, por tendencias de salud, como va así un poco todo. Pero ambos son sistemas holísticos, pero sí es verdad que la Ayurveda, te digo, yo eso, cuando empecé así a interesarme no era algo de lo que se hablase, igual en círculos de yogis. Yo no sé si es porque la gente asocia la medicina tradicional china simplemente con la acupuntura y como la acupuntura es algo que vas y te hacen, Ujú. ¿no? Y esto, aunque vayas a algún profesional, es algo en lo que tú vas a tener también una implicación muy grande, porque vas a tener que hacer mucho por tu salud, con tus hábitos, con tus prácticas. Entonces, yo no sé si eso ha tenido un poco de, entre comillas, culpa hasta ahora, porque somos todos muy vagos y todos vamos a ser pacientes, ¿no? Pero sí, no sé, me resulta curioso. Sí, también igual porque últimamente yo creo que está habiendo como una corriente pues más abierta, porque yo creo que ha sido un poco así las fases que hemos pasado, así un poco la última historia más reciente, que sería, por ejemplo, la religión, pues anteriormente trataba la parte espiritual, mientras que la ciencia trataba la parte más material, más física, y estaban como separadas, totalmente separadas, ¿no? Religión y ciencia casi enfrentadas. Y ahora un poco yo veo que cada vez hay como más estudios, más interés, pues todo lo de la medicina cuántica, ¿no? Que ya está hablando de que somos seres integrales y que no podría haber existencia sin espíritu y que es una parte del ser humano. Y eso también es un poco lo que habla así la Ayurveda y lo que hablan otras muchas también disciplinas. Entonces puede ser un poco por ahí que venga, no lo sé, pero es verdad eso. Yo creo que va por un poco por corrientes, pues igual nos llegó un poco así tarde, ¿no? Le Igual que llegó el momento ya, le llegó el Exacto. momento. España también todo lo alternativo, todo lo que es los sistemas de salud alternativos no están ni regulados ni absolutamente nada. O sea que Sí, sí. pero es verdad que a lo mejor estamos pasando por una época, que la gente se está responsabilizando más de su Sí. salud y que le interesa más saber y hacer por estar bien. Y como este sistema invita mucho a eso, pues Ujú. también le habrá ayudado el momento actual en el que estamos. Seguramente, sí. Bueno, vamos a entrar un poquito más en la parte esa médica y personal, personalizada que decías, y así nos hablas un poco, si te parece, pues de lo que son los dosas, ¿no? Para entrar, digamos, más en esa personalización y por qué son importantes dentro de este sistema. Bueno, pues los dosas serían una especie de energía o bioenergías que están presentes en el cuerpo humano, ¿no? Ujú, Y los dosas son tres, son Vata, Pitta y Kapha, que estarían formados por los cinco elementos de los que hablábamos antes, que así para recordarlos serían los cinco elementos que tenemos presentes en el cuerpo y en el universo serían de más liviano a más pesado, tenemos elemento éter, elemento aire, el elemento fuego, el agua y la tierra. Entonces estos cinco elementos forman infinitas combinaciones y cada uno de los dosas está formado principalmente por dos elementos.
Entonces, estos dosas, ¿por qué son importantes? No es algo como para que nos basemos solamente en el dosa y actuemos en consecuencia en todos los aspectos de nuestra vida, pero sí que son como una guía para, primero, comprender más nuestro cuerpo, para comprender más cómo funcionamos a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, porque cada uno de los dosas está asociado o tiene determinadas características. Cuando hablamos de conocer nuestro dosa, en realidad estamos hablando de conocer nuestro prakriti, que se llama en Ayurveda. El prakriti sería la constitución personal que tenemos, que es nuestra esencia. Es decir, la pregunta aquí podría ser ¿quién soy yo? El conocer los dosas nos ayuda a saber nuestra esencia, a saber quiénes somos y también a saber como qué tendencias tenemos, a qué desequilibrios, a qué elementos aumentados y cómo funcionamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero de todos, Vata Dosa, que sería aire y éter, este dosa es el dosa del movimiento. Es el encargado de movilizar de todo lo que implica movimiento en nuestro cuerpo. Todo lo que son actividad mental está muy asociada con este dosa. También cuando están en equilibrio, una persona predominantemente Vata Dosa suelen ser personas muy creativas, muy proactivas, que les gusta mucho como la actividad, el movimiento, son personas como muy sociables, pura imaginación, grandes comunicadores, pero cuando está en desequilibrio suelen ser personas en las que a nivel mental predomina mucho la ansiedad, la inseguridad, los miedos y a nivel físico puede tener enfermedades asociadas al movimiento. O sea, esto al final me gusta mucho también entender que es algo bastante intuitivo, comprenderlo, porque ¿qué implica movimiento? ¿Y qué puede desajustar demasiado aire en nuestro cuerpo, ¿no? Pues a nivel, por ejemplo, físico, insomnio. El insomnio es un exceso de actividad mental, pensamientos que no nos dejan conciliar un sueño reparador, también todo lo que implica dolor, por ejemplo, en articulaciones, digestiones como muy irregulares, sequedad de la piel, ¿no? Porque este es un dosa también muy seco. Entonces, bueno, primero comprendiendo que todos tenemos los tres dosas, es decir, cuando hablamos de yo soy el dosa Vata, o soy Pita Vata, o soy Kapha, eso significa que tenemos predominantemente o que predomina este dosa en nuestro cuerpo. Es decir, este dosa, estos dos elementos. Pero todos tenemos los 5 elementos, ¿no? Los 3 dosas, que es lo que hablábamos. Si no tuviésemos alguno, no podríamos estar vivos. Entonces, aunque nosotros tengamos un dosa predominante, ¿no? Nosotros podemos estar en distintos momentos de nuestra vida por las circunstancias que tengamos o lo que estemos transitando en ese momento, podemos movernos más a otro dosa, aunque predomine uno, o empezaría a predominar otro o sigue predominando el mismo, pero tenemos connotaciones del otro por la situación que estamos viviendo. Vale, esto es muy interesante porque ahí sí que hay que hacer como una explicación. Porque realmente lo que es mi dosa, es decir, lo que es mi prakriti, mi constitución ayurvédica, no cambia. Va a ser siempre la misma a lo largo de la vida. Es decir, si yo soy predominantemente Pitta Vata, por ejemplo, va a ser así siempre. Lo que pasa que es que dependiendo de mis acciones, dependiendo de mis rutinas, de mi alimentación, puedo tener desequilibrado uno u otro. Es decir, yo puedo ser Pitta y Vata, lo cual significa que tengo en mayor proporción ponte fuego y aire, pero que por ejemplo, llevo unos hábitos de vida muy sedentarios y demás, igual lo que tengo aumentado es Kapha, que es tierra y agua, ¿no? Entonces aquí serían dos cosas como diferentes. Por un lado está el Prakriti, que es quién soy yo, que es mi esencia, y que para conocerlo tenemos que hacernos preguntas. Por ejemplo, cuando hacemos estos test de dosas en internet, que hay muchísimos y que hay muchos que están bien, que las preguntas son correctas, interesantes, pero a veces respondemos mal, porque respondemos con cómo estoy yo. Es decir, cómo Vale. estoy yo en las últimas semanas, últimos meses, último año. Y ahí, para conocer nuestro Prakriti, hay que responder quién soy. O sea, quién he sido yo a lo largo de la vida, a nivel más Madre mía, pero ¿y quién sabe eso? claro. Tienes que hacer un trabajo de autoconocimiento previo total. O sea, yo creo que entonces igual el 80% a lo mejor más de la gente respondería mal. Es que a Porque, veces... a lo mejor tú llevas muchos años comportándote de una manera determinada porque llevas muchos años en desequilibrio. Y Justamente. entonces
realmente no sabes quién eres, Justamente, estás ¿no? desequilibrado y piensas que el desequilibrio eres tú, cuando no es así. O sea, tú tienes otra esencia, pero no eres el desequilibrio. Y claro, ahí entraría también un poco más el terapeuta o el nutricionista, que es el que tiene que encargarse de sacar como la realidad, la La verdad, algo verdad así. oculta. Claro, porque lo otro, lo que a veces contestamos en los test, es el Bikruti, que sería el cómo estoy yo. Y que el Bikruti realmente sería un diagnóstico de salud, mientras que el Prakriti es tu esencia, tu constitución, el Bikruti es el estado de salud actual que tienes, ¿no? Entonces, eso no nos va a decir cuál es nuestro dosa, nos va a decir qué dosas tenemos en los últimos tiempos equilibrados y que eso normalmente es lo que se hace también en consulta, es decir, conocer tu constitución, pero conocer cuál es tu estado actual, porque yo puedo tener constitución bata, pero tener desequilibrado kapha. Aunque esto sería un poco raro, porque normalmente lo que predomina en nosotros es como lo que tiende a desequilibrarse. Es decir, si yo tengo mucho movimiento dentro de mí, tiendo a tener acciones y a comer alimentos que aún desequilibren más ese movimiento. Por ejemplo, hablando de sedentarismo, el sedentarismo en su lado más positivo sería calma, sería estabilidad, ¿no? Ujú. Suele ser más típico, suele ser más, la esencia más de un kapha dosha, es decir, de una persona en la que predomine la tierra y el agua. Pero lo que pasa es que tendemos a aumentar lo que está en nuestra esencia. Es decir, si yo ya soy una persona tranquila, pues voy a tender, igual no me apasiona mucho el movimiento, entonces no voy a hacer mucho ejercicio, voy a comer comidas más pesadas porque es como lo más fácil, por así decirlo, o a lo que Que tiende, te mantienen más en el sitio me todo. mantiene más como, sí, es a lo que puedo tender, ¿no? En un estado de desequilibrio. Entonces, si yo soy una persona tranquila y estable, pero tengo una vida muy sedentaria, como comidas muy procesadas, muy fritos, muy pesadas, voy a aumentar ese CAFA que ya está en mí, o sea, ese propio sedentarismo. Por otro lado, una persona vata que le encanta el movimiento, o sea, es movimiento, igual que si CAFA es estabilidad, le gusta la estabilidad. Entonces tendemos a ir hacia eso. Sin embargo, si una persona vata tiene actitudes o tiene acciones más estables, probablemente pueda corregir la tendencia al desequilibrio de bata con Ujú. esa estabilidad. ¿Puedes darnos más o menos como unos ejemplos o unas pautas de las características que serían más habituales, por ejemplo, en un dosa que se diera, en un dosa puro, por ejemplo, para ver si la gente se puede ubicar un poco a decir, va, pues a lo mejor soy este o este otro. Vale, bata es movimiento. Entonces aquí podemos hacer un ejercicio de observación simplemente. Si bata es aire y éter, ¿qué cualidades son las del aire y el éter? Pues la frialdad, la sequedad, la aspereza y el movimiento. Entonces, cuando observamos, cuando hacemos un ejercicio de autoconocimiento, de introspección y nos paramos a pensar estas cualidades en nuestro cuerpo, por ejemplo, a nivel piel, ¿tengo la piel muy untuosa o tengo la piel seca? Que la piel seca es más característico de Vata dosa, ¿no? Lo mismo con digestiones. Tengo digestiones como muy irregulares, pues lo mismo, esos que cursan con mucho movimiento, con mucho elemento aire. También la actividad mental, por ejemplo, es una cosa también como que nos podemos identificar fácilmente con dosha vata. La creatividad es movimiento, ¿no? Pero a veces un movimiento un poco, pues eso, de aire, caótico, que no consigue asentarse y que no consigue llevarse a la práctica. Entonces sería también muy típico de Vata. Mm. Eh, Luego también, por ejemplo, algo interesante es que cada dosha predomina, eh, es decir, dependiendo de tu constitución, pero también en diferentes épocas del año. Vata dosha predomina cuando hay más viento, cuando hay más aire, que sería en otoño. Y también en un momento de la vida, que sería en la vejez. Es decir, el Vata dosha es movimiento y el movimiento lo que hace es degradar. Y es lo que pasa en la última etapa de la vida. Entonces también para comprender que igual depende de la estación, depende del momento en el que estés en la vida, puedes tener o identificarte más con unos u otros síntomas, ¿no? Tiene mucho sentido porque al final nosotros somos cíclicos también, igual que la vida. Entonces, vamos, no sé, le veo todo el sentido.
Sí, que de hecho, eso, al estar esto tan ligado a la naturaleza, se habla también como de las tres energías que están presentes en el universo, que serían el sol, la luna y el viento. El viento es Vata dosha. El sol sería Pita, y la luna sería Kapha, ¿no? El sol, todo el fuego. Entonces, bueno, Pita dosha, si Vata era el movimiento, Pita ya es todo lo que implica transformación. O sea, su característica principal, su función principal es transformar. Y en el cuerpo, por ejemplo, se manifestaría con todos los procesos fisiológicos, metabólicos, como la digestión, la regulación de la temperatura, incluso la visión, todo lo que implica fuego y transformación, ¿no? Y lo mismo, es fuego y agua, pero tiene como un poco más así de fuego. Entonces, ¿cómo es el fuego? Podemos pensar cómo es el fuego en la naturaleza. El fuego es caliente, el fuego es también seco, es penetrante. Y estos son características también de una persona Pitta dosha. Que Pitta dosha, como en su aspecto más positivo o en su esencia más equilibrada, suelen ser personas a nivel psicológico o mental que si Vata es creativo, Pitta es el que lleva toda esa creatividad a la acción. Es decir, suelen ser personas como con gran inteligencia, como muy concisas, que cuando se fijan en algo, o sea, cuando se fijan en una meta, la consiguen. O sea, son como líderes también natos. Y a nivel fisiológico, un poco las características que podemos ver en base a estas cualidades suelen ser, puedes tender, en su parte así como más desequilibrada, a digestiones que cursan, por ejemplo, con acidez, con gastritis, a lo que son todo un poco enfermedades inflamatorias, específicamente de la piel. Como un ejemplo así bastante interesante sería cuando hay un fuego, cuando estamos haciendo una hoguera, está bien, ¿no? Pero si esa hoguera se desborda, lo que se generan son incendios, ¿no? Se Ujú. pueden generar como incendios en nuestro propio cuerpo. Entonces, Pitta dosha sería poco, esos incendios serían todo lo que es inflamación, acidez estomacal, gastritis, problemas en piel y a nivel mental también. Son personas que pueden tender como a mucho, son personas enfádicas, o sea, pueden tender como a mucha irritabilidad, a todo ese fuego que se desborda y se manifiesta y explota. Y a nivel psicológico luego se les olvida, o sea, al rato no son rencorosos así como Kapha dosha, que es más, tiende más al rencor, ¿no? Y por último, Kapha dosha, que era agua y tierra, siguiendo un poco con este símil, el agua y tierra es necesaria, pero cuando está en exceso puede provocar como inundaciones, ¿no? Y también cuando se juntan estos dos elementos pueden formar una especie de lodo, porque Kapha dosha es el dosha de la cohesión, de la estabilidad, ¿no? Y sus características serían un poco eh, pues todo lo que es estable, lo que es denso, es también frío y es untuoso. O sea, pensando en esta especie de lodo, ¿no? A nivel mental, personas Kapha dosha predominantes en un estado positivo, equilibrado, son personas estables mentalmente, afables, cariñosas, que les gusta mucho la rutina, disfrutan de ella, pero en un estado de desequilibrio podemos sentir actitudes como de sentir ese lodo dentro del cuerpo, de sentir pues toda pesadez, un exceso de sueño y, y también psicológicamente podemos tender a la depresión. Es decir, Kapha retiene todo, retiene líquidos, retiene el pasado, retiene relaciones, retiene emociones. Le gusta como quedárselo así todo dentro, ¿no? Entonces, el aumento de peso, la retención de líquidos, digestiones como muy lentas, muy pesadas, son como síntomas asociados a este dosa, ¿no? Ujú. Entonces, sí, mucha ansiedad, mucho exceso de actividad mental, eso es pura bata dosa, muchos miedos. O llevo en el mismo trabajo 30 años, no me gusta, lo aborrezco, pero no voy a cambiar porque me da mucha pereza. Eso es kapha dosa, la pereza, la apatía, ¿no? Por lo menos para que se tenga un poco identificado, más o menos está bien. Habías hablado al principio que una parte muy importante era las prácticas de autocuidado. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras un poquito qué técnicas más o menos o qué prácticas de autocuidado consideras más importantes dentro de la Ayurveda. Bueno, pues al final el ayurveda es preventivo y lo que busca es el equilibrio de los dosas, ¿no? Que lo mismo, equilibrio no quiere decir
El equilibrio para mí, Marina, es diferente para Verónica, ¿no? Entonces las rutinas de autocuidado en ese sentido van a ser como personalizadas y diferentes, pero sí que es verdad que hay algunas que se llaman dinacharya, que son rutinas diarias de autocuidado y que en general están recomendadas para hacer pues ese proceso como de limpieza del cuerpo, que sería esto un poco parecido como en yoga, ¿no? Que es, lo primero que se hace en el día es la limpieza del cuerpo, limpieza de mente, cuerpo, espíritu. Y algunas de estas prácticas son bastante sencillas. O sea, yo en la Ayurveda algo que me gusta mucho es que es sencillo, es fácil de aplicar, pero a la vez no es simplista. Es decir, son prácticas que podemos aplicar fácilmente, pero que tienen muchos beneficios y que se pueden notar como a medio plazo, corto medio plazo. Entonces, por ejemplo, rutinas de autocuidado dinacharya diarias serían seguir los ritmos de la naturaleza, una como básica y principal y que a veces nos cuesta mucho seguir, yo la primera, es seguir un poco los ciclos de sueño, levantarnos temprano, levantarnos un poco con el sol, dependiendo de la estación en la que estemos, acostarnos temprano también. Y algunas técnicas, lo primero que se haría en la mañana sería un raspado de lengua, es decir, todo lo que es limpieza bucal, que se le da mucha importancia y de hecho es como la tiene, porque al final por la noche lo que está haciendo nuestro organismo es tratar de depurar un poco, ¿no? O sea, el hígado está ahí trabajando, tratando de eliminar las toxinas que tenemos del día anterior y normalmente nosotros tenemos como mucha costumbre de según nos levantamos, bebemos agua o incluso desayunamos antes de lavarnos la boca. Que yo eso es de lo primero que hice cuando descubrí la Ayurveda y de lo primero que si no se hace recomendaría hacer porque es esencial para no devolver al organismo las toxinas. Si nos fijamos en la mañana, dependiendo de cómo sean esas toxinas, podemos ver como una capa así medio blanca en la lengua. Esas son toxinas acumuladas que si no las eliminamos con esta rutina, por ejemplo el raspado lingual, las estamos devolviendo al organismo, es decir, estamos devolviendo las toxinas que ha estado trabajando por eliminar. Entonces, pues esta rutina simple, que es nos levantamos, lo primero que hacemos es raspado lingual, cepillado de boca normal habitual, con una pasta normal. Y luego también hay otra que es el oil pulling, que es un enjuague de aceite, un poco con el mismo objetivo, con el objetivo de limpiar toda la cavidad bucal. También oil pulling es un poco para nutrir, para lubricar, pero también en términos de depuración. Estas son rutinas de limpieza, están recomendadas para todo el mundo. La nasal se haría también a diario o esa no se hace a diario? Es que mira, realmente la limpieza nasal con agua y sal, con la lota, es del yoga. Eso es del yoga. ¿Ves cómo está todo mezclado ahí? Es que está muy, muy mezclado y sí, a veces como, pues eso, en el Ayurveda se usa también, pero eso proviene más del yoga, o sea, no se habla, yo cuando estudié Ayurveda no se me hablaba tanto de la limpieza nasal, ¿no? O sea, lo descubrí luego más con el yoga. Y la limpieza nasal no se recomienda a diario, en realidad, está recomendada más, por ejemplo, yo ahora, con esta congestión que tengo, 2 veces al día me la estoy haciendo. Y en épocas eso, por ejemplo, en invierno sí que se puede recomendar si tienes un poco de congestión nasal. Es más cuando tienes síntomas. No, que yo sepa, vaya, no está recomendada a diario, sino cuando tienes mucosidad, sí que podrías hacerlo una semana sí o 2 días sí, uno no, 2 días sí, uno no. Una cosa así, ¿no? Es agua y sal para limpiar así conducto paranasales. Más rutinas. La idea es levantarnos temprano, hacer limpieza integral de boca y luego un vaso de agua tibia, que eso siempre en general nos ayuda mucho. Dependiendo un poco de tu constitución, podrías añadir unas hierbas u otras o incluso limón, depende. Pero en general agua tibia para acelerar un poco el organismo, es decir, para activarlo. El automasaje, otra rutina muy importante, que aquí sí, dependiendo de como el dosha, podrías usar unos aceites u otros, pero por ejemplo el aceite de sésamo en general puede ser válido para los 3 dosas, ¿no? En invierno sobre todo, porque ya sabemos que cada aceite tiene como propiedades, por ejemplo el de sésamo calienta el cuerpo, entonces en verano para un pitta dosha no estaría como muy recomendado, porque lo que hace es calentar ya más ese fuego interno que tiene pitta, pero bueno, a nivel general un automasaje diario
Y automasaje no tiene que ser un masaje de 1 hora o de 30 minutos, pueden ser 5 minutos de oleado. Es decir, 5 minutos un poquito antes de entrar a la ducha de oleado, que lo que hace es como lubricar todo el cuerpo, calma mucho el sistema nervioso, relaja a nivel mente, lubrica articulaciones, nos da un poco esa calma, esa estabilidad y esos mimos también, que un poco es sobre darnos amor también va esto un ¿Y poco, ¿no? cuánto tiempo deberíamos de dejarlo en el cuerpo antes de la ducha? Pues mira, hay como dos formas que yo suelo recomendar, depende siempre del tiempo que tengas, pero en realidad con 15 minutos antes de la ducha, esperar 10-15 minutos un poco a que se absorba y luego una ducha templada. Que lo que Ujú. hace el agua templada también es ayudar a que el aceite como penetre, ¿no? Y también otra forma es, si no tienes así tanto tiempo, pues mismo en la ducha, te estás duchando, paras 2-3 minutitos, te echas el aceite y te sigues duchando. Entonces esa también es otra manera de hacer el automasaje. También se puede depender. Pero, a ver, aquí, ¿utilizaríamos después jabón o no? Porque, claro, no sé, igual lo interesante es que quede el aceite, pero no sé aquí cuál es la forma correcta de hacerlo. A ver, o sea, puedes usar luego jabón, por ejemplo, si te lo estás dando en la ducha, te diría, te limpias primero y luego utilizas el jabón. Si te lo estás dando antes de la ducha, no, luego si te duchas normalmente. O sea, usas el jabón, el producto que uses. Ya le has Ujú. dado esos 15-20 minutos también a que vaya absorbiendo el aceite. Vale. Bueno, Exacto. está bien. Son unas pautas así básicas, por lo menos para tener por dónde empezar quien quiera practicar un poquito de técnicas de autocuidado. Vamos a pasarnos ahora, si te parece, porque la alimentación es como un punto muy importante dentro de este sistema de salud. Entonces, si nos pudieras dar más o menos los aspectos que se consideran como más importantes en relación con la alimentación dentro de la Ayurveda. Sí, bueno, lo primero y así más básico que yo diría y que también es una rutina de autocuidado, podríamos incluirla ahí, ¿no? Es comer de una forma consciente, pero me refiero como al momento en el que estás comiendo, sentarte a la mesa de una forma tranquila, sin tantas distracciones, igual pues pantallas, televisión o sin hablar mucho. Es decir, yo creo que esa sería una recomendación simple, la más básica y también una de las más potentes. Es decir, cuando vamos a comer, conectar con lo que vamos a hacer, conectar con el alimento, con la comida, ¿no? Al final, el alimento tiene prana, que es como energía vital, y es lo que necesitamos absorber. O sea, el alimento está vivo, por así decirlo, también. Entonces, el hecho de simplemente sentarnos a la mesa en una actitud mental como positiva, calmada, sin distracciones, disfrutando de cada alimento, también masticando mucho la comida. Es decir, la comida casi debería quedar en una especie de papilla antes de poder tragarla. Luego también, una de las más importantes o básicas sería comer según nuestro dosa, o sea, comer acorde a nuestro dosa. En el caso de que sabemos nuestra constitución, si estamos en un estado de equilibrio, sería comer lo que necesitas, que en general esto suele ser, hay como un principio básico en Ayurveda que es iguales aumentan iguales y diferentes disminuyen. Es decir, dependiendo del desequilibrio que tengas, tendrías que alimentarte como al contrario de lo que tienes en exceso. Pero bueno, así como base, alimentarnos según nuestro dosa quiere decir, primero, que tenemos que hacer un ejercicio de conocer nuestro dosa, de autoconocimiento, de ver cómo lo tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, Vata dosa. Si Vata dosa es sequedad, es frialdad y movimiento, necesita lo contrario, por este principio que hablábamos. Entonces necesita comidas que le den calidez, que le den nutrición y que le den estabilidad. Por ejemplo, el sabor dulce le va muy bien a Vata dosa. Que aquí, bueno, cuando hablo de sabor dulce me refiero al sabor dulce presente como naturalmente en los Sí, alimentos. no a No que vayan a cucharadas de azúcar, al azucarero. caos o lo que sea, no. Ujú. No, alimentos pues como las frutas, la mayor parte son dulces, o la batata, por ejemplo, ¿no? Ujú. Luego, pita dosa. Si pita dosa es como toda esta energía del fuego, de transformación, es caliente, es penetrante, lo que necesita más es un poco sabores
o sea, evitar, por ejemplo, picantes, que sería como principalmente lo que le podrían desequilibrar, y necesita alimentos más refrescantes y más ligeros. Si él tiene como mucho calor interno, necesita refrescarse a través del alimento, ¿no? Y kapha dosha, pues que es toda esta pesadez, toda esta estabilidad, necesitaría evitar todos los alimentos pesados, todos los dulces procesados y refinados, especialmente están como contraindicados para kapha dosha. Y por ejemplo, el sabor dulce no le vendría tan bien, porque ya kapha dosha es como muy dulce, ¿no? Entonces no necesita más de ese sabor, sino sabores como picante, amargo, astringente, tendrían cualidades opuestas a kapha, le vendrían como muy bien a este dosha. Entonces, conocer cómo funciona nuestro cuerpo, conocer nuestro dosha y alimentarnos en consecuencia. Es decir, si yo veo que estoy teniendo como mucho aire, que estoy teniendo mucha sequedad en mi cuerpo, si le doy más sequedad, eso va a aumentar. Pues necesito darle calidez con platos nutritivos, con guisos calientes, nada de ensaladas. Por ejemplo, la ensalada, que es muy típico, es una cosa muy sana. Depende para quién. Para pita en verano puede ser muy sano. Para kapha en otoño puede ser el punto ya de desequilibrio máximo. Porque ya es muy ligero, es muy frío, ¿no? O sea, por ejemplo, que temporadas que hay mucha sequedad en la piel, las manos muy secas o agrietadas, ahí vendría bien a nivel generalizado evitar lo que son los platos fríos, como por ejemplo las ensaladas, y Justamente. Pues centrarnos más en pues cosas de cuchara y cosas calientes. justamente. Sí, Ah, sí. está bien. Ensaladas, puedes comer ensaladas, pero no como de hoja cruda. ¿No? Ensaladas cocinadas. Sí, ensaladas templadas, digamos. Ensaladas templadas, exactamente. Sí, es como ver qué tienes tú en el cuerpo y ver también lo que hay en el entorno. Si yo soy bata y encima estoy en otoño, es muy probable que si como todo lo que aumenta bata, todo lo que es crujiente, por ejemplo, seco y frío, me vaya a desequilibrar, ¿no? Estoy Ujú. dándole más de lo que ya quiere lo contrario. El cuerpo Vale. Y pide por lo ejemplo, a ver, entiendo que depende mucho, ¿no? Pues del dosa personalizado de cada uno y tal, pero así a rasgos generales, para poder hablar. ¿habría alguna especie o alguna planta muy característica dentro de la Ayurveda que sirva así para usar, por ejemplo, de forma frecuente? ¿Y cuál sería la forma correcta de utilizarla? Vale, sí, o sea, al final es eso, depende mucho de los dosas, pero hay como plantas así como muy comunes en Ayurveda o alimentos, por ejemplo, el ghee, es uno de los más así conocidos de la Ayurveda, que sería mantequilla clarificada, y que en general, por ejemplo, el ghee va muy bien para bata y pita, y para kapha depende también. El ghee es como el oro líquido que le llaman, ¿no? El alimento estrella, y lo que hace es mucho lubricar el cuerpo, favorece mucho unas digestiones y también a nivel mental da como mucha claridad mental. No Mm. hay superalimentos, pero bueno, es un alimento como muy recomendado desde la Ayurveda, que además se puede usar no solo en comida, sino también a nivel cosmética. Por ejemplo, Ah, mira, eh, no sabía. sí, para la cara previene como mucho arrugas, es como muy lubricante, penetra mucho en la piel, un tipo de crema. Lo que pasa es que, bueno, el olor del ghee, pues Ya. Habría que echarle bien de aceites esenciales ahí para corregir eso. claro, quedarte en casa si te lo echas para ello. Yo me lo he hecho después para casa. Porque igual mezclarlo con coco igual es demasiada grasa toda junta, Claro, ¿no? no, sí, el ghee en general, o sea, para tema cosmética y tal, viene bien, sobre todo, por ejemplo, cuando tienes algo de irritación en la piel o algo de Sí. inflamación, sí que va muy bien. O sea, enfría el pita dosa y enfría un poco todo lo que es el calor interno. Y que bueno, realmente es que yo esto lo descubrí no hace tanto. El ghee es de aquí también. O sea, el ghee se llama Así. así en la India, pero en realidad en Galicia, bueno, y aquí supongo que en el Bierzo también, pues las señoras cocían la mantequilla para quitar como la parte de la lactosa, la caseína y demás, y eso es lo que es el ghee, es mantequilla cocida, ¿no? Entonces aquí realmente ha existido el ghee, lo que pasa es que era mantequilla pues cocida, ya Pero está. ya está, otro nombre y pues Sí, no, la utilizarían no sé si para otra cosa o para lo mismo. Claro, ahí habría que sí, investigar un poquito, a es- ver. Así que si es- alguien que nos escucha, sus abuelos hacían esto ya, que nos escriba y que nos lo cuente, por favor. Yo la eso verdad no lo es, sabía tampoco, ¿eh?
No he llegado a No, profundizar el por qué, la verdad, con a mí qué... me encanta el sabor que le da. Yo cuando hago así platos de cuchara siempre he hecho una pizquita de ghee y me encanta el sabor que le da, la verdad. como muy especiado, sí, sí, el ghee está muy Mm, bueno. Y sí, pues sí. mira, estaba pensando igual por temas de conservación, puede ser, ¿eh? Porque el ghee dura, o sea, el ghee es Mucho, mucho. eterno. De hecho, hay ghee viejo que está como también muy recomendado en ciertas situaciones, que es el ghee de más de, no recuerdo ahora mismo exactamente los años, pero de más de determinados años es el ghee viejo, ¿no? Entonces, conservado en un lugar a temperatura ambiente, pues igual era por temas de conservación, fíjate, pero vamos, que el ghee, la mantequilla cocida, o sea, ya existía aquí también. No es algo tan exótico y tan de fuera, ¿no? Sí, exacto. Sí, muchas veces tenemos las cosas aquí al lado y no. Y Justamente, vamos a buscarlo fuera, está no, claro. Sí. es asociar también. Bueno, Marina, Es, yo quería que nos dijeras, pues, ¿qué consejo le darías a alguien que esté interesado en incorporar el Ayurveda en su vida y que no sepa por dónde empezar? bueno, pues como para empezar un poco sería conócete a través de tu dosha, conócete a través de Ujú, tu constitución ayurvédica, que esto es un ejercicio, pues eso, es como muy bonito, muy interesante y ayuda mucho a comprender, es un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Y que la ayurveda también es una parte muy importante, el poder conocernos a nosotros mismos. Entonces, el conocer cómo funciona todo tu cuerpo, tu organismo, cómo funcionas a nivel mental, psicológico, físico, ya te va a dar muchas herramientas, ¿no? Y te va a orientar mucho en lo que puedes necesitar. Y esto, a la vez, iría unido a escucha tu cuerpo. ujú, Simplemente piensa que todas las molestias que a veces tenemos o incomodidades a diferentes niveles son simplemente como mensajeros que nos vienen a decir algo y que el poder comprenderlos, el poder atender a estos síntomas y comprenderlos de una manera profunda nos va a ayudar mucho a que no vayan a más, por así decirlo, ¿no? A poder mantenernos o a poder volver a ese estado de equilibrio, ¿no? Entonces, el ayurveda al final no se trata de, pues, de dietas estrictas o de seguir una rutina súper estricta y con mucha inflexibilidad o rigidez. No, se trata de, para empezar, de incluir pequeños hábitos en tu día a día que te hagan sentir bien, que pueden ir cambiando, que no tienen que ser siempre los mismos o que no tienes que ser siempre estable y seguir las mismas rutinas, sino que van a variar dependiendo de tus ciclos internos, dependiendo, por ejemplo, de las mujeres de la- del momento del ciclo menstrual en el que estés, del momento del año también, ¿no? Entonces, ujú. simplemente es ir incluir y ir también en este ejercicio de autoexploración, viendo lo que mejor me va para mí, viendo, entendiendo cómo es mi cuerpo, cómo funciono y probando. A veces es prueba y error también. Bueno, de la prueba y error te quitas a veces cuando, pues eso, si acudes a un profesional que te pueda orientar también, es como una parte importante y esencial, pero simplemente investigando sobre tu cuerpo, investigando sobre rutinas que puedas incluir fácilmente, ya puedes empezar con Ayurveda, ¿no? Al final es, eh, es un camino de autodescubrimiento y de ir descubriendo lo que mejor funciona para ti, teniendo en cuenta que cada uno somos únicos, somos individuales y debemos personalizar cada aspecto, ¿no? De nuestra vida, alimentación, rutinas. Total. Entonces, disfrutar Es del lo, proceso. es lo bonito, esa personalización. Y bueno, Es- y quien no sepa cómo hacerlo, cómo hacer esa indagación o cómo investigar sobre su dosa y quiera entrar un poco más ahí, pues que sepa que Marina va a estar el día 28, a finales de este mes, explicando todo esto en un taller que vas a entrar mucho más en profundidad, a que cada persona conozca su dosa específico y sus rutinas de autocuidado muy enfocadas en esa personalización. Así que sí, quien quiera investigar un poquito más en esta disciplina de la Ayurveda, de conocerse un poquito más a través de ella, pues que sepa que tenemos ese taller a final de mes y que se pueden poner en contacto tanto contigo como conmigo para apuntarse.
Así que nada más, yo creo que nos queda solamente que nos digas dónde te pueden encontrar, si alguien se quiere poner en contacto contigo para alguna consulta personalizada, cómo pueden hacerlo. Vale, pues yo estoy en Instagram como Ayurveda con Marina y luego tengo mi página web que sería lo mismo, ayurvedaconmarina.com. Ahí sí que tengo un poquito más de, bueno, en Instagram comparto pues un poco sobre salud, sobre Ayurveda. Y en mi web lo que tengo es un poco más de información, así más concreta sobre cómo trabajo yo, cómo son las consultas personalizadas. También tengo algún curso. Podéis encontrarme en una u otra, contactarme a través de cualquiera de las dos. Así que ahí estamos. Nos vemos entonces también a final de mes, si os animáis, ahí con Verónica. Venga, un abrazo, Marina. Verónica, gracias por la invitación. Sí, un ratito muy agradable. Hasta otra. Chao, nos Chao, vemos a finales. Chao. chao. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Me despido recordándote suscribirte al canal para disfrutar de más cápsulas como esta y por supuesto de todo el contenido gratuito que puedes encontrar en la web, eventos de tribu y otros recursos para que lleves tu salud y tu bienestar de forma natural al equilibrio en el que debe de estar. Gracias por estar ahí al otro lado disfrutando y compartiendo conmigo este conocimiento. Hasta la próxima entrega.